Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, qué bueno. Un saludo también para las personas que nos están viendo a través de internet. Los invitamos a los que están aquí a ponerse de pie. Vamos a tener un tiempo para adorar al Señor. Ahora pensaba que tener este espacio para adorar al Señor pudiera resultar en un espacio en que le podamos cantar a Dios, exaltar su nombre y, por qué no, hablar un poco de las maravillas de cómo es Él. Pero reflexionando en la primera canción que vamos a cantar, que se llama Señor eres fiel, resulta que al cantar esto terminamos siendo nosotros también edificados, o nuestro corazón termina siendo recibiendo una paz, una tranquilidad. ¿Y por qué lo digo? Yo no sé ustedes, pero a mí el Señor me ha dado promesas a lo largo de mi caminar con el Señor, y esas promesas, a pesar de las circunstancias, hay unas que ya se han cumplido, hay unas que son para toda mi vida, y hay otras que todavía faltan por cumplirse. Pero esta canción dice que Él es fiel, su misericordia es eterna, y invita a todas las personas de toda la nación, de toda lengua, que vengan y glorifiquen al Señor, y unámonos hoy al canto de la iglesia general en todo el mundo para glorificar al Señor, pero no olvidando, y les invito a que piensen en las promesas que el Señor le ha hecho mientras oramos previo antes de cantar. Piensen en aquellas cosas que el Señor ya les ha dicho, ya ha cumplido, aquellas que faltan, pero que el Señor seguirá haciendo, porque en su palabra dice que todo en este mundo va a pasar, pero en su palabra ni una coma hasta que llegue el final de los tiempos. Padre, te damos gracias, Señor. Sea alabado tu nombre, Señor. Grande eres, tu misericordia, Padre, para todas las generaciones. Pedimos, Señor, estas noches que aceptes nuestra alabanza, Señor, nuestras palabras que van dirigidas hacia ti con un olor grato, Señor. Examina nuestros corazones, Padre, con el cual estamos hoy delante de ti. Y agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho ya en nuestras vidas, Señor, y aquellas promesas y aquella palabra que nos has entregado que se está cumpliendo, Señor. Quita toda distracción que haya en nuestras mentes en estos momentos para podernos concentrar y tener este tiempo solo para ti. Y gracias porque a pesar de poder de cantar de aquí a ti y poder estar enfocados en ti, tú también nos edificas con estas letras y con estos mensajes, Señor. Toda la gloria y la honra sea dada a ti por siempre y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Señor, eres fiel y tu
mentalidad que debemos tener no solo porque nuestro Padre cumpla aquellas promesas que ya nos ha hecho, lo que está escrito en su palabra, sino que hay algo que debemos saber, y es que el nombre de nuestro Señor es sobre todo nombre y tiene gran poder, el nombre de Jesús. Y aquí va otra acción que hacemos nosotros como creyentes, que también es bilateral. Como decía ahora, la adoración, no solo con esto exaltamos al Señor, sino que también somos edificados en esas verdades por recordar lo que Él es Él, lo que es Él, perdón. Pero también algo que hacemos nosotros como creyentes es orar, ¿sí? Y esa oración la hacemos siempre en el nombre de Jesús. Y para contar una pequeña anécdota, esta mañana salía con mi esposa, tenía que dejarla en su trabajo, después ir a pagar los servicios, y contaba nomás con 3,000 pesos adicionales, aparte de la plata de los servicios. Y la moto decidió vararse hoy. De todos los días que hay, hoy. Pero le pedía yo al Señor, yo le decía, bueno, hay que arreglarla y el dinero luego se consigue. Pero vengo a ti, Señor. ¿Quién más podrá ayudar? Como cuando somos niños y tenemos un problema y buscamos al Padre para que nos ayude. O cuando hay un problema en la oficina y buscamos el jefe que sabe más, o ese compañero que lleva más tiempo en la oficina y se sabe todos los trucos. Bueno, así es el Señor. ¿Y saben cómo nos responde? Cuando abre esas puertas que nosotros ni sabemos cómo va a pasar. Continuando un poco la historia, fui a comprar el repuesto que la moto necesitaba y salí del lugar sin la factura. Mi esposa apenas se entera, ella no le gusta que yo haga ese tipo de cosas. Es muy común en mí, eso pasa. Cuando llegué al taller, no era el repuesto, necesitaba volver a que me dieran el indicado. Y le decía, bueno, señor, pues aquí vamos. Y yo llegué y la persona me lo cambió casi con una aparente naturalidad, donde en otros lugares pudieran preguntarle, no, bueno, ¿y la factura? ¿Si fue usted? O una persona de pronto más despistada que tal vez el joven me atendió. Pero fuera de todas esas cosas lógicas que pudiera yo relacionar, solo puedo decir que fue gracias al nombre de mi Señor que le pedí y le oré. Y tengamos esta confianza. No hay otro nombre igual al de Jesús. Entremos confiadamente al trono de la gracia a buscarle, a derramar nuestro corazón a Él. Y hagamos esto ahorita en adoración, cantándole. Él es quien reina
cosa que esté dentro de su voluntad, para que Él nos pueda ayudar, para que Él pueda traer consolación sobre nuestras vidas si es aquello que necesitamos. En el nombre del Señor es que damos acción de gracias. Si estamos contentos, cantémosle. Si estamos tristes, cantémosle. Nada en nuestra situación, de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, va a cambiar esta verdad de que su nombre es sobre todo nombre y merece adoración. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar a que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos por cuanto has puesto todo bajo los pies del Señor Jesús. Te has dado la potestad, Señor, y el señorío sobre todo lo que ha sido creado por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos copartícipes, Señor, de esta gracia y poder estar delante hoy de ti, Señor, y poder como iglesia adorarte, Padre Santo. Exaltar todas estas maravillas que nació de tu corazón hacer por nosotros, de las cuales hoy somos herederos y podemos disfrutar de todo esto, Señor. Discúlpanos, Señor, si a veces quitamos la mirada de ti. Discúlpanos si a veces nos desenfocamos, Señor, y perdemos de vista tu grandeza. Pero ayúdanos, Señor, y síguenos guiando a través de tu Espíritu Santo para poder cantar y vivir de estas verdades, Señor. Grande eres, y si no fuera por tu Espíritu, por el soplo que has dado en nuestra vida, Señor, ciertamente hoy reinaría en nuestros corazones lo que tal vez en muchas personas hay, y esto es desesperanza, Señor Santo. Gracias por entregarnos la salvación, por entregarnos esa esperanza de que un día vendrás por tu iglesia y compartiremos un reino junto a ti, en un cuerpo que no sentirá dolor, no tendrá angustias, no tendrá tribulaciones, sino que habrá un gozo eterno, Padre Santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vida das con tu amor, eres luz en tinieblas, esperanza, eres Dios, corazones de nuevas.
solo nosotros le cantamos al Señor. La Biblia también dice que todo lo que respira va a alabar al Señor. Los montes se postran ante Él y la tierra completa exalta al Señor. Y créanme, es una bendición nosotros poder ser parte de esto. Así que no se queden callados, alcen las manos. Si quieren cantar en voz alta o si solo quieren cerrar sus ojos y adorar, háganlo. Pero el Señor es digno y está esperando el derrame de nuestro corazón. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. Estoy viendo en mi ser, por tu espíritu en mí, te alabaré. Estoy viendo en mi ser y te alabaré por siempre. Estoy viendo en mi ser, por tu espíritu en mí, te alabaré. Estoy viendo en mi ser y te alabaré por siempre. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. Camino de fidelidad, cantemos al Señor. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. Grande eres Dios. Estoy viendo en mi ser, por tu espíritu en mí, te alabaré. Estoy viendo en mi ser y te alabaré por siempre. Den un fuerte aplauso al Señor. Señor, gracias por cuanto pones también el querer hacer en nosotros de poder adorarte, Señor. Espero haya sido dolor grato esta alabanza a tu nombre, Señor. Recíbela de todo corazón. En humildad te la entregamos, Señor. Encomiendo cada uno de los corazones que estamos aquí y los que están por internet para que, además de este canto, nuestras vidas sean entregadas como sacrificio vivo y alabanza perpetua a tu nombre, por los siglos de los siglos, Señor, para honrarte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pueden sentarse. Está bonito así. Dale así. Buenas noches a todos. Qué hermoso tiempo de adoración y como decía Sebastián y como veíamos en Romanos capítulo 2, qué hermoso también que
que sea una alabanza que el Señor pueda recibir y que se pueda agradar de nosotros en esta noche. Gracias, Gabriel. Bueno, anuncios que tenemos. Queremos recordarles a los que nos ven desde sus casas, como ustedes, las mujeres tienen su reunión el día sábado, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Siempre es lindo ver a las mujeres trabajando. Hay un grupo que siempre está detrás de bambalinas, orando por ese momento, por ese mover, por todo lo que se va a tener. Ustedes se dan cuenta que cada cosa está planeada y está con una intención muy linda, y es poder bendecir sus vidas. Recuerden inscribirse, recuerden preparar ese tiempo para estar en esa cita con el Señor, que el Señor sea trayendo esa sanidad interior en sus vidas de una manera muy especial. Y sé que el estudio va a ser de gran bendición y el tiempo de compañerismo y demás, entonces les animamos a que puedan estar. Ese serían como el anuncio importante dentro de lo que tendremos. También recordarles que este domingo, si Dios lo permite y nos da vida conforme a su misericordia, estaremos teniendo nuestro tiempo de estudiar la palabra y vamos a iniciar una nueva aventura de fe estudiando el libro del profeta Daniel. Vamos a ver la introducción y les pido por favor que estén orando mucho por mí, que podamos extraer al máximo conocimiento, revelación, interpretación, sabiduría para poder disfrutar de este libro que tiene mucho de historia. No sé si a algunos les gusta la historia, a algunos de pronto no les gusta la historia, dicen qué pereza, historia, pero la historia es buena conocerla para no repetir esos errores del ayer. Como dice 1 Corintios 10, que todo lo que ha ocurrido y que ha quedado consignado es para que nosotros tomemos como ejemplo lo que no debemos hacer. Amén. Entonces, eso es por ahora lo que tenemos. Voy a pedirle a los niños que vayan a su clase, a los chicos, y a los padres que lleven a los bebecitos más pequeñitos. Y mientras tanto, ustedes pueden ir abriendo sus Biblias en Números 26. Hola. Números 26, y vamos a disfrutar de este capítulo, si Dios lo permite. ¿Están ahí? Números 26. Dios es fiel en completar su obra. ¿Qué tal si oramos y damos inicio? Padre, gracias te damos, y hoy estaremos viendo cómo tú eres un Dios fiel que completas tu obra y sigues trabajando de una manera especial. Rogamos, Señor, que sigas hablando en nuestros corazones y que seamos muy edificados al continuar estudiando este libro, que tiene muchos desafíos al estudiarlo también. Y permítenos, Señor, aprender, crecer y que podamos ser transformados por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería comentarles que hace ya unos años atrás, hace muchos años, cuando conocí al Señor, a los 18 años, 19 años, tuve la oportunidad de, lógicamente como todo, de conocer amigos, crecer con algunos amigos, y uno de ellos, un día me lo encontré y ya no estaba en la iglesia donde yo había conocido al Señor, ya era parte de Capilla, del movimiento de Capilla Calvario,
Y entonces él me preguntó que dónde estaba, que qué estaba haciendo. Y yo le dije, no, que estábamos en una iglesia y le expliqué la forma en que estudiamos la Biblia y que era manera sistemática, libro por libro. Y él me hizo una pregunta que hace 8 días me lo encontré después de un tiempo y siempre que lo veo me acuerdo de eso. Y justamente estamos viendo el libro de Números y dice, ¿y qué hacen cuando llegan al libro de Números? O sea, fue su pregunta, ¿no? ¿Y qué hacen? Que llegan a libros como el libro de Números. Y en realidad, eso es lo que yo me pregunto cada vez que voy a empezar un capítulo. ¿Qué hacer? Pero, ¿saben? El Señor nos sorprende. Hoy vamos a ver la razón por la cual el libro se le llama Números, porque está lleno de números y de censos. Ya vimos el primer censo en el capítulo 1. Y hoy necesito que estén muy alineados porque vamos a estar viendo la comparación del capítulo 1 con el capítulo 26. Ese es el segundo censo que se hace, pero tiene un propósito. Vamos a ver que el tema es Dios es fiel en completar su obra y vamos a ver por qué. Si nosotros pensáramos en todo el panorama del libro de Números, podríamos decir que del capítulo 1 al 10 vemos que el pueblo fue organizado. Antes de iniciar la marcha, en el capítulo 11 ya empiezan a marchar. Pero los primeros 10 capítulos el Señor empezó a organizar, a alinear todo para que fueran ordenadamente hacia la tierra prometida. Del capítulo 11 al capítulo 25, que fue el que terminamos la vez anterior, encontramos la mayor muestra de rebeldía, de pecado, de incredulidad. Están desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25. El capítulo 26 hasta el final, que es el capítulo 40, vamos a ver la obediencia de esas personas que van a entrar a la tierra prometida. Pero es bien interesante porque, como les decía ahorita, es maravilloso ver la fidelidad de Dios. Y Dios es un Dios fiel en completar su obra. Y eso es lo que dice Filipenses 1:6, porque vamos a estarlo recordando. Y Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice, estando persuadido. ¿Qué significa esto de estar persuadidos? Cuando nosotros estamos convencidos de algo. Y si en algo podemos estar convencidos ustedes y yo, y vamos a confirmarlo, es que Dios es fiel en completar su obra. Aquel que ha comenzado la obra en ti, en cada uno de nosotros, Él será fiel en completarla. Y eso es lo que vemos en el Señor. Podemos tener la confianza y la seguridad en las promesas y en la obra de Dios. Y entonces de los versos 1 al 51 es un capítulo muy largo, muy extenso, tiene 65 versículos. Vamos a estar viendo en los primeros 51 versículos, vamos a estar viendo la fidelidad de Dios. Y de los versos 52 al verso 65 vamos a estar viendo acerca de la heredad de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a entrar con los primeros 4 versículos. Dice lo siguiente: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Subraye esto porque ese es el motivo del censo. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab. O sea que ese es un censo que ocurre en Moab. Es lo que dice, yo creo que el título de sus Biblias, censo en Moab. El otro censo fue en el Sinaí. Dice entonces en el verso 4: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Les decía que este capítulo es muy paralelo con el capítulo ¿qué? El capítulo 1. El capítulo 1, antes de iniciar la marcha, lo que hace el Señor es organizarlos, censarlos, saber cuántos eran el pie de fuerza. Lo que vamos aquí a conocer es el pie de fuerza. ¿Cuántas personas van a estar? Pero no sé ustedes si les llama la atención cómo inicia el capítulo. El capítulo inicia, aconteció después de ¿qué? O sea, es hacer un censo después de una mortandad. ¿De cuánto fue la mortandad? El verso 9 del capítulo 25 nos dice que fue de 24,000 personas. O sea, una mortandad muy grande. Y el tema es,
Imagínate que el Señor le dice a Moisés y a Eleazar, que es el hijo de Aarón, que haga el censo, y eso es como cuando tú quieres, o sea, es como darte cuenta de algo, pero tú en realidad no te quieres dar cuenta de ese número porque estás pensando en la mortandad y es como hacer un balance y decir, no, esto va a ser terrible. Pero en esto vemos la fidelidad de Dios. Han pasado 40 años y vamos a ver cómo esos números empiezan a mostrarnos unas verdades espirituales muy importantes y que nos pueden traer aplicaciones muy especiales a nuestra vida. Lo primero que quisiera decirles y recordar es que el libro de Números nos hablaba y nos ha venido enseñando que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Porque Dios los organizó. Recuerden ustedes que les mostramos hasta un organigrama y les dimos el organigrama a cada uno de ustedes donde el Señor, las 12 tribus las distribuyó, 3 en el oriente, 3 en el norte, 3 en el occidente y 3 en el sur. Y les dijo la forma en que iban a marchar. Y Números es un libro que nos habla de orden. Pero sabes, muchas veces nosotros podemos estar muy ordenados y el orden es algo que honra a Dios. Pero si algo quedó claro con el pueblo de Dios es que no entraron a la tierra prometida, no por falta de orden, sino por falta de fe, por falta de consagración delante de Dios. ¿Y dónde se dio esto? Eso se dio en Números 14, en el capítulo 14, cuando el Señor mandó a los 2 espías. Y mira lo que nos dice el verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y lo que nos enseña esto en realidad es que ellos tuvieron el chance para entrar y estaban organizados para entrar. Pero aunque estuvieron organizados para entrar, ¿sí?, no tuvieron la consagración y la fe necesaria para entrar a la tierra prometida. Y esto nos enseña que la organización es importante, pero la fe es muy importante. De hecho, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay personas que son supremamente estructurados, son muy meticulosos. Y a veces bíblicamente nosotros podemos ser estructurados, meticulosos y hasta intelectuales al entender las Escrituras. Pero, ¿sabes? Podemos tener todo esto y es muy importante, pero muy importante que todo esto que conocemos podamos llevarlo y pasarlo a nuestro corazón y realmente creerle al Señor. Porque muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra, somos estructurados en la forma en que estudiamos. Algunos saben ya método inductivo y cada vez que hacemos método inductivo no faltan a método inductivo y lo tienen allí, son estructurados, pero de allí a bajarlo al corazón, pues a veces quedamos como cortos, ¿no? Y necesitamos realmente pasar toda esa información al corazón para que haya esa fe y para que haya esa consagración que el Señor espera de nosotros, que cuando Él nos hable algo, nosotros podamos responder en fe. Entonces el censo, si ustedes se dan cuenta, tenía como propósito dejar claro quiénes irían a la guerra para obtener la tierra prometida y cómo sería repartida la tierra, ¿sí? Que sería repartida en las tribus según el tamaño. Y aquí en esto podemos ver la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque al comparar ambos censos que Dios le ordenó a Moisés en el capítulo 1, estando en un lugar antes de partir y ahora en este lugar que están en Moab, donde han tenido tal tragedia porque han cometido un pecado que recordamos todo lo que estuvimos viendo con Balac y Balaam, todo lo que pasó hasta que el pueblo terminó cayendo por el consejo de Balaam, mezclándose las mujeres de Moab con los hijos de Dios y vino tal mortandad porque terminaron en idolatría y era algo que el Señor ya les había advertido. Entonces, vamos a ver en estos versículos que quiero que ustedes me acompañen y tengan en sus Biblias allí, porque de los versos 5 al 11 o de los versos 5, mejor hasta el verso 51, vamos a ver que el Señor nos va, o el texto nos va a estar narrando cómo estaban organizados ellos y vamos a empezar con las 3 tribus del norte, luego vamos a pasar al oriente, luego vamos a pasar al occidente, perdón, al sur, al oriente, al occidente y luego al norte. Esa es la forma en que está descrito allí. No nos dice, pero ya lo sabemos
por el organigrama. Podemos mostrar este es el que teníamos, la organización del campamento, y este es el censo del capítulo 1. Vamos a comparar esas cifras y vamos a ver qué nos arrojan esas cifras. Y quiero que estén muy atentos porque recuerdan ustedes que Judá, en la forma de marcha, recuerden ustedes que en la forma de marcha era tan estructurado que, bueno, cuando vamos a salir y la nube se mueva, ¿cómo debían salir? ¿Algunos de ustedes recuerdan en qué orden debían salir? ¿Quién se atreve a decir cómo saldrían? Muy bien, va a la punta de lanza, va Judá con Isaacar y Zabulón, ¿sí o no? Luego, ¿quién sigue? Luego sigue Rubén. ¿Luego qué sigue? Pero antes de eso va el tabernáculo en el medio, ¿ok? ¿Y luego quién va? No, Efraín y por último va Adán. Lo siento. Recuerden, coatitas eran los levitas, los gersonitas y los meraritas, que lo que hizo el Señor fue distribuir tareas de quienes llevaban las bases, quienes llevaban los elementos, los instrumentos, se me va el nombre ahorita, pero el incensario y todos los elementos que estaban en el mobiliario del templo, y nosotros llevaban las telas y las estructuras y la madera. Era repartido. Recuerden que el Señor también les dio carruajes, ¿no? A los que llevaban las columnas les dio de 4 carruajes y a los otros de a 2 porque llevaban, y a los que llevaban el mobiliario no les dio ni uno solo porque ellos tenían que llevarlo en sus hombros, ¿ok? Entonces, esto fue lo que encontramos cuando empezamos el primer censo, pero noten ahora, si quieren, pueden acompañarme allí, del verso 5 al 11 encontramos que Rubén pasó de 46.500 a 43.730. Cuando digo el primer número, es el número, el del censo primero, ¿sí? ¿Qué pueden notar allí? Que disminuyó. Pero noten a Simeón, va de los versos 12 al 14, pasó de 59.300 a 22.200. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Pero noten ahora a Gad, que pasó, bueno, la pérdida aquí en porcentaje fue del 63% recuerden que eran la capacidad de hombres que podían ir a la guerra. Es lo que estamos viendo. O sea que si el total eran 600.000, podríamos hablar que el pueblo siempre se ha nombrado que es aproximadamente de 2 millones de personas o un poco más. Pero noten esto. Tengan allí eso en sus mentes, porque, y ahí como lo propuse de alguna manera, nos puede ilustrar mejor para no tomar tiempo en leer, pero tenemos la idea central. Gad pasó de 45.650 a 40.500. ¿Notan que todos están en rojo? Todos perdieron gente, todos perdieron pie de fuerza. Pero hay uno que perdió pie de fuerza, o sea, una cantidad, 63% es mucho. Pero noten qué pasa en el oriente, que era la punta de la lanza donde estaba Judá. Noten lo que pasa. Judá pasó de 74.700 a 76.500. Isaacar pasó de 54.400 a 64.300, versos 23 al 25. Y Zabulón de 57.400 a 60.500, versos 26 y 27. ¿Notan cómo estamos avanzando rápido de un capítulo de 65 versículos? Porque pues a mí me toca hacer la tarea y usted se la entregó molida, ¿sí? A mí no fue tan rápido. Pero bueno, ahí vemos el sur, que están acá, en el campamento como vieron. Vemos el oriente, que es la punta de lanza, donde está Judá. Muy bien, Judá, el oriente. Y vemos el sur. O sea que vemos que Gad, Rubén y Simeón fueron diezmados, están en rojo. De los que van en la punta de lanza, ninguno perdió. Todos ganaron, ¿ok? Vamos entonces al occidente. Está Manasés, de los versos 28 al 34, con 32.400 a 52.700. O sea que este aumentó en 20.500 personas la capacidad de hombres de guerra, y tiene un aumento del 64%. O sea, lo que perdió Simeón, ¿quién lo ganó? Lo ganó, en este caso, Manasés. Y recuerden que Manasés eran los consentidos de alguna manera de
Jacob por medio de José. Y tenemos ahí a Efraín. Efraín pasó de 40.500 a 32.500. Efraín tuvo una pérdida interesante, y eso está en los versos 35 al 37, pero Benjamín pasó de 35.400 a 45.600, ganó. O sea, allí hay una compensación, digamos, en la pérdida y en la ganancia, siguen estando en este mismo orden, el mismo pie de fuerza. Pero en el norte vemos que Dan pasa de 62.700 a 64.400, versos 42 al 43, y Aser pasó de 41.500 a 53.400, versos 44 al 46. Y Neftalí de 53.400 a 45.400, pero entre ganancias y demás también vemos que el único que no tuvo pérdidas de los 4 bloques que el Señor organizó, ¿quiénes fueron entonces? La punta, que es Judá. Muy bien, que eran los que iban. Pero noten esto, verso 51. En el verso 51 diría, ¿se acuerdan lo que les conté al inicio de la enseñanza? ¿Y qué hacen ustedes con todo eso? ¿Qué hacen cuando llegan a números? Pues ya les voy a decir qué hacemos. Además de hacer esto, hacemos otras cosas muy importantes que quiero explicarles. El verso 51 dice que pasaron de 603.550 a 601.730. Hubo una pérdida del pie de fuerza de tan solo el 3%, 1.820 personas. Eso no es mucho para la cantidad. Pueden ver la fidelidad de Dios. Acaba de pasar una mortandad tremenda por el pecado, por la rebeldía, por la falta de fe, que no entraron a la tierra prometida. Todo lo que ha pasado, y solo hay 1.820 personas de pie de fuerza. Recuerden que lo que estamos contando es el pie de fuerza. 603.000 en el capítulo 1 antes de salir, y ahora que ya llevan este peregrinaje que del capítulo 11 al capítulo 25 nos han mostrado el error tan grande, los desafíos, la rebelión de Coré, todo lo que ha pasado, y han sido diezmados, pero solo 1.820. O sea que cuando hicieron el censo, lo que se dan cuenta es, no estamos tan mal. Pero ahora, ¿por qué no estamos tan mal? Si en el capítulo 25, el verso 9, murieron 24.000. ¿Sí? Sí estaban mal, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios, no habían sido destruidos. Estaban allí todavía, podían avanzar. Después de 40 años, han perdido 24.000 por la inmoralidad y por la adoración a la idolatría, y han perdido, recuerdan que con Coré perdieron 14.750 sin los que se rebelaron con Coré, que con Coré se unieron unos que eran líderes importantes, 250, sin contarlos a ellos, estamos hablando de casi 15.000 personas. O sea, las pérdidas en el tiempo fueron muchísimas. Ahora, si contamos la generación que moría por incredulidad, ¿se pueden ustedes imaginar? El número era muy grande en realidad. Pero volvían otra vez a este nuevo comienzo, a estos nuevos inicios, y con la fidelidad del Señor. Entonces, este porcentaje, que es la carne de nuestro estudio, refleja tanto el carácter de Dios como el carácter del pueblo. ¿Cuál es el carácter de Dios? La misericordia, la fidelidad de Dios. ¿Sí? Vemos que a pesar de las pérdidas, de las vidas que tuvo la nación no solamente no fue consumida del todo, sino que además Dios la mantuvo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Y a este tributo podemos sumarle la misericordia y la fidelidad, la misericordia de Dios. Pienso yo, estaba haciendo el estudio y pienso que este fue el atributo al cual apeló Moisés cuando el Señor le propuso a Moisés en 2 oportunidades hasta aquí, le propuso erradicar al pueblo, quitarlos todos y volver a iniciar y hacer de Moisés una nación grande. 2 veces lo ha hecho Dios, hasta aquí le propuso esto a Moisés, pero Moisés no lo permitió. Por el contrario, oró a Dios y le dijo: Señor, ¿qué va a decir los de Egipto? Van a decir que te quedó grande introducirlos a la tierra prometida. Y entonces pienso yo que este fue el atributo al cual apeló Moisés en su oración. Y veamos Éxodo 32, 9 al 12. ¿Recuerdan? El becerro de oro.
Y la otra ocasión fue en la rebelión de Coré. Dice Éxodo 32, 9 al 12, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré ¿qué? Tremenda petición. ¿Qué hubieses hecho tú? Señor, ¿dónde le firmo? Seguramente, no sé. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Tremenda oración de Moisés. Pero ¿saben qué me sorprende de Moisés? Recuerden que Moisés es el hombre que más manso, es lo que nos dice. Pero recuerdan ustedes el capítulo que a mí más me impactó, que no dejo de repetirlo, es el capítulo 20. ¡Ay, qué dolor! Dolor al recordar lo que pasó en Cades Barnea. Dolor por la muerte de la hermanita mayor. Dolor porque el pueblo se puso en contra de Moisés. Dolor porque golpeó la roca 2 veces cuando Dios dijo que hablara y representó mal al Señor. Dolor porque los de Edom no los dejaron pasar y eran familia y no los perdonaron y le hicieron dar la vuelta. Dolor porque Aarón murió. Todo eso comprende el capítulo 20. Pero ¿sabes qué es lo tremendo de Moisés? Que Moisés en el capítulo 21, a pesar de que por causa del pueblo no va a entrar, que fue lo que más le dolió era que no pudiese entrar a la tierra prometida. Uno lo ve en el capítulo 21 y en el resto de capítulos uno lo ve que está intercediendo por ese pueblo que fue culpable de que él no pudiera entrar. Ahora recuerden que aunque era culpable, porque es lo que dice, por culpa del pueblo dice el Salmo, siempre recordamos que aunque era por culpa del pueblo, el Señor le daba la responsabilidad a Moisés, ¿sí? Y recuerdan, por esa situación, por haber reaccionado de esa manera, no pudo entrar a la tierra prometida. Pero un amigo me hizo caer en cuenta de algo cuando compartía acerca de esto, y hablando con él me decía, Hernando, ¿y no te parece algo especial que el Señor en el monte de la transfiguración hizo que Moisés estuviera en la tierra prometida? ¿Se acuerdan ustedes cuando está ahí en el monte de la transfiguración y está con Moisés y tal? Y Moisés está ahí con el Señor en esa tierra prometida que no le permitió entrar, pero lo llevó un día. Miren lo que dice Números 14 del 10 al 16. Entonces toda la multitud habló a apedrearlos, de Caleb y de Josué. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? La falta de fe. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Verso 13, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecerías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído a tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Tremendo. ¿Qué está haciendo Moisés? Está apelando a esa misericordia de Dios, está apelando, le está diciendo, Señor, tu fama, ¿cómo vas a quedar tú? Van a decir que no pudiste, lo sacaste con brazo fuerte, pero no pudiste entrarlos. Y recuerdan, tú eres un Dios que completa la obra, lo que iniciaste, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Es prácticamente la fidelidad de Dios a lo que está apelando Moisés. Pero al escuchar y al ver esto, a mí me bendice mucho recordar Hebreos 7:25, porque en Hebreos 7:25 ustedes y yo estuvimos estudiando cuando vimos acerca de Melquisedec, aprendimos que Jesucristo está a la diestra del Padre y desde ese lugar como sumo sacerdote intercede
por nosotros. Y sabes, yo pienso que las veces que hemos dado los motivos y las razones para que Dios nos borre de este mapa, para que Dios nos quite de aquí de la tierra, la misericordia, la fidelidad de Dios y la intercesión de Jesús por nosotros es lo que hace que nosotros no hayamos sido borrados de este lugar. La misericordia y la fidelidad. ¿Qué dice Lamentaciones 3, 22 y 23? Lamentaciones 3 y 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿sí? Porque nunca decayeron sus misericordias. Y es algo que nosotros debemos entender, nunca decaen. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado peor que lo que han actuado estos hombres? Yo les pregunto, ¿o que han actuado ellos o que han actuado como Ananías y Zafira? ¿Alguno de ustedes ha mentido? Y saben, porque no han decaído las misericordias del Señor, nosotros no hemos sido consumidos, como fueron consumidos Ananías y Zafira por una mentira en Hechos capítulo 5. Dice que mintieron y cayeron y murieron allí. Y lo que les dijo el Señor fue, o lo que trajo esa muerte de esta pareja de esposos, lo que trajo la muerte fue de alguna manera que el pueblo tuviese como, uy, esto es serio. ¿Se acuerdan ustedes que estaban ahí delante de Pedro? Y dice, ¿cómo convinieron en tentar y en mentir al Espíritu Santo? Dice que murieron inmediatamente. Y la pregunta es, ¿por qué cuando yo he mentido no he caído como Ananías y Zafira? ¿Será porque a Dios le agrada que yo mienta y aplaude que yo mienta? Es simplemente por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, que nuevas son cada mañana y que grande es la fidelidad de Dios. Entonces recordamos que este porcentaje que acabamos de ver de 1820 en diferencia en un censo con el otro, en el pie de fuerza, muestra número uno el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Es un Dios fiel, es un Dios misericordioso, que debió haberlos destruido a todos, pero por ese acto de justicia que el hijo de Eleazar fue y alanceó. Recuerden que un hombre llamado Zimri en pleno campamento, en pleno duelo, fue y cogió una mujer madianita y fue y se fue ¿a dónde? A la tienda, sí, a la tienda. Y estando en la tienda dice que ahí vino este hombre con una lanza y los alanceó a los dos. Lo más probable es que hayan estado en el acto mismo. Dice que a ella la perforó en el vientre y a él no se dice dónde, pero eso deja ver que con la misma lanza, al clavarlo los dos, posiblemente estaban en ese acto de inmoralidad público, porque fue público la forma como este hombre de una manera temeraria desafió la santidad del Señor. Y dice que cuando este hombre hizo esto, inmediatamente la mortandad cesó. Y entonces podemos ver el carácter de Dios, por un lado, que no fueron consumidos todos, pero por otro lado podemos ver el carácter infiel del pueblo, ¿sí? En 40 años, en lugar de crecer, ¿qué estamos viendo? En 40 años, en lugar de crecer, fueron diezmados. Y lo peor fue que esas tribus que estaban en el norte, donde estaba Rubén, donde estaba Simeón y donde estaba también Gad, fueron tribus que fueron muy diezmadas. Y podríamos preguntarnos qué pasó, porque si no hubiese sido por el pecado, por la rebeldía y por todas esas cosas, seguramente el censo hubiese sido diferente. Debió haber dado siempre, debieron haber incrementado más, quizá en un 50% o quizá el doble, pero debido a su pecado, después de 40 años, ellos lo que han hecho es girar, estar dando vueltas en el mismo lugar y, por así decirlo, nada pasó en esos 40 años, o no hubo el crecimiento esperado en esos 40 años, ese crecimiento demográfico. Pero esto nos deja una radiografía a nosotros, y la radiografía es, ¿y qué de nuestro crecimiento? ¿Cuántos años tenemos nosotros en el Señor? ¿Será que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas? Yo no sé si ustedes recuerdan las dos enseñanzas que dio el pastor Roberto, pero el pastor Roberto el jueves, hace 8 días, dijo que el ministerio sería fácil sin las personas,
pero que sin las personas no hay ministerio tampoco. Y es verdad, y es difícil, y habló acerca de este tema de la iglesia, de lo que debíamos tener, de lo que debíamos buscar la unidad. Pero el domingo tuvimos una enseñanza muy especial, muy tremenda, esa comparación, y en lugar de nosotros ser, que en lugar de ser esa zarza, podamos ser cipreses y arrayanes, que en lugar de ser esa zarza y ser esa ortiga, que podamos ser esos cipreses y arrayanes en el Señor, que no sean los pensamientos nuestros, sino los pensamientos del Señor, que no sean nuestros caminos, sino los caminos del Señor. Y la pregunta es, y él decía, tremendo cuando nos vemos, cuando alguien reacciona o alguien hace algo, y muchas veces culpamos nuestra reacción a esa persona, y es que el Señor está tratando con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? En 40 años el crecimiento no fue para el pueblo. La pregunta es, ¿qué ha pasado con el tiempo que llevamos nosotros de creyentes? ¿Estamos dando vueltas en el mismo lugar? ¿Estamos como en el mismo círculo del mismo pecado, de la misma situación? Y qué bueno que nosotros podamos revisarnos conforme a la palabra, conforme al Espíritu Santo, y saber si en realidad estamos creciendo o si simplemente la palabra de Dios está entrando por un oído y saliendo por otro. Como dijo el autor de Hebreos en Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿sí? Y él puso, y el pastor puso un punto tremendo, él como maestro. ¿Recuerdan lo que dijo acerca de los que repiten un año? ¿Qué pasa con una persona que repite un año? Bueno, se vale, ¿no? Un año dice, bueno, yo quiero llegar mejor preparado al otro año, pero ¿qué pasa si esa persona vuelve y repite ese mismo año? 2, 3, 4 veces. Y es prácticamente lo mismo, debiendo ser maestros. Muchas veces nosotros, debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuán importante es que nosotros crezcamos, maduramos, que nos pasa el tiempo, que llevamos tantos años en el Evangelio y que realmente podamos mostrar un crecimiento. Miren, ellos llevaban 40 años y dieron vueltas en el desierto, y lo que mostraron es que en lugar de crecer, estaban menguados, estaban diezmados. Y vamos a ver una tribu en especial. ¿Cuál es esa tribu? ¿Cuál es esa tribu? Simeón. Muy bien. ¿Cuánto fue a cuánto llegó a diezmarse? En el 60 y más de la mitad, 63, 64%. Es un crecimiento que inmediatamente, o sea, listo, el resto no dice, fue parejo para todos, pero ese debemos de buscar cuál fue la razón en que Rubén, Simeón y Gad tuvieron esa pérdida tan notable, sobre todo en la Simeón. ¿Cuál fue la razón para que esas tribus del sur hubiesen estado tan diezmadas? ¿Saben cuál fue la razón? El pecado, la rebelión, la fornicación, la inmoralidad, la idolatría, la adoración a Baal allí en Moab. Miremos de Rubén. ¿Por qué Rubén estuvo tan diezmado? Pues la tribu de Rubén, desafortunadamente, tiene 3 personajes que son citados en la rebelión de Coré. ¿Recuerdan qué pasó en la rebelión de Coré? Coré en un momento desafía a Moisés, desafía a Aarón y dice, bueno, ustedes son los únicos que hablan de parte de Dios, y ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y simplemente tomó ese lugar y tomó 250 hombres principales, no tomó a cualquiera sino hombres principales, y desafió a Moisés. Y recuerdan ustedes cómo termina la historia, se abre la tierra y traga a esos hombres. Pero de la tribu de Rubén hay 3 nombres que aparecen allí, y yo quiero que ustedes me acompañen, o lo tengo aquí en la traducción del lenguaje actual, porque nos habla en Números 16 esto, dice, Coré era un levita de la familia de Kehat, y su padre se llamaba Ishar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén. O sea, Coré era levita, recuerden que era familiar de Moisés, y fue quien dijo, bueno, ¿y por qué yo voy a cargar los mobiliarios? ¿Por qué no los carga usted y yo soy el que represento al pueblo? ¿Sí? Y tomó a esos 3 amigos que eran de la tribu de ¿quién? De Rubén, dice ahí, Datán, Abirán, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet.
ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas, que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Entonces recuerden que ellos participaron en esa rebelión y vemos que la mortandad, la muerte de ellos pudo haber traído que hubieran sido menguados. No mucho, pero fueron menguados. Pero la de Simeón sí fue tremenda. Y la de Simeón sí hay una relación directa con el pecado anterior de idolatría y de inmoralidad que el pueblo se mezcló. Y se empezó a mezclar por este hombre Zimri, y quizás los otros siguieron su ejemplo y terminó en esta mortandad. Mira lo que nos dice el verso 14 de Números 25. Dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu ¿de quién? Aquí podemos encontrar quizá que después pasa la mortandad, 24,000 personas, y entonces le dice que el Señor le manda a Moisés y a Eleazar, que era el hijo de Aarón, el sucesor de Aarón, que hagan el censo. Y notamos que está una relación directa, ¿no?, de ese pecado reciente con el número tan diezmado de la tribu de Simeón. ¿Qué podríamos hablar de esto? Que quizá los simeonitas consideraron que si su líder estaba haciendo tal inmoralidad estaba aprobado, y eso fue lo que ocurrió con Zimri, y seguramente los otros también lo estaban haciendo, y hubo tal mortandad. Además, debemos recordar algo de Simeón. Simeón era hermano de Leví, y Simeón también fue contado con aquellos que hicieron una gran mortandad cuando la hermana de los hijos de Jacob, la hermana de ellos, había sido violada, que fue Dina, en Siquem. Recuerden ustedes que ellos llegaron a un acuerdo, Jacob llegó a un acuerdo con el rey de Siquem, que su hijo se iba a emparentar con su hija que había sido deshonrada, pero ellos le pidieron algo, y es que se circuncidaran. Y dice que al tercer día, que los hombres estaban bien debilitados, Simeón y Leví fueron y atacaron a este pueblo, y hubo una mortandad tremenda, a tal punto que cuando viene la bendición de Jacob a cada uno de sus hijos, miren la bendición que le tocó a Simeón. Dice Génesis 49 del 5 al 7, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad, y quisiera que subrayaras esa palabra temeridad, desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Tremendo, porque recuerden que era la bendición de Jacob al despedir a cada uno de sus hijos. Pero miren lo que dice en la TLA, y me sorprende cómo cambia la palabra temeridad por arranque de enojo. Y recuerden que dice Santiago, que en la ira del hombre no obra la justicia. ¿Es en Santiago o en Efesios? Santiago, ¿verdad? Bueno, entonces miren lo que dice, Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos, ni andar en su compañía, porque en un arranque de su enojo mataron gente y despedazaron toros. Maldita sea su furia. O sea, no los está maldiciendo a ellos, pero está maldiciendo la acción que ellos tuvieron, el carácter. Maldita su furia, maldita sea su crueldad. Yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel. ¿Saben qué iba a pasar? Que la tribu de Simeón iba a ser absorbida por el resto de las tribus. Y esto es lo que está pasando, que no solamente Simeón, por su pecado, por la adoración a Baal, por todo lo que pasó con Zimri y demás, que fueron diezmados, no solamente es ver que el pecado de la rebeldía, de la incredulidad y demás, los diezmó a tal punto, sino que noten esto, estamos viendo en este capítulo dos cosas. Uno es la fidelidad de Dios, que a pesar de todo lo que ocurrió, que a pesar de todo el pecado y la rebeldía, Dios era para que los hubiera quitado del mapa a todos, pero no lo hizo. Pero número dos, la heredad va a ser repartida. ¿Y saben cómo va a ser repartida la heredad? La heredad va a ser repartida proporcionalmente al número de personas que tenía la tribu. Y
Entonces a Simeón, ¿qué le iba a tocar? Le iba a tocar la menor parte. Y uno diría, pobrecitos. Pero no eran pobrecitos. Era la consecuencia aún de su pecado. Y la enseñanza que nos deja esto es que el pecado mal le paga a quien bien le sirve. El pecado no solamente te diezma, el pecado no solamente te destruye, trae dolor, trae muerte, trae destrucción, no te permite crecer, avanzar, sino que el pecado te priva de disfrutar de aquellas cosas que Dios tiene para ti. Y eso es prácticamente lo que va a pasar con esta tribu. Pero miren algo interesante. El Señor sigue dejando aquí cómo el pecado tiene esas consecuencias. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar en el verso 10, si ustedes ven en Números 26, verso 10, hay una palabra que dice que todo esto iba a servir, o sea, que la muerte de algunos iba a servir de escarmiento. ¿Qué significa la palabra escarmiento? La palabra escarmiento significa señal o bandera. Y en el capítulo 26 tenemos 3 señales o 3 banderas que el Señor les recordó a ellos que trae el pecado. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuál es esa bandera que trae el pecado? Que el Señor dejó claro en el capítulo. Miren los versos 9 al 11 de Números 26. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán, estos, dice, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón, con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir ¿de qué? De escarmiento, de señal, de bandera. Mas los hijos de Coré no murieron. Segunda bandera, segundo escarmiento. Miren lo que dice el verso 19. Los hijos de Judá, y Onán, murieron en la tierra de Canaán, también por pecado. Pero la tercera bandera, miren el verso 60 y 61 de Números 26. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron ¿qué? Fuego extraño delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Estas 3 banderas o llamados de atención son resumidos cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos aquí 3 banderas, y lo que está diciendo es que cuando no tenemos confianza en Dios, cuando no tenemos confianza en su palabra, lo que va a venir es muerte. Eso fue lo que pasó con los que no quisieron entrar a la tierra prometida. Estaban organizados, tenían todo para entrar, pero su rebeldía o su incredulidad, porque les dio miedo, no entraron. Y cuando quisieron entrar, murieron. Y eso fue lo que el Señor les está diciendo. Ahora, Coré se rebeló a la autoridad de Dios. Y Onán fueron en contra del mandato de Dios. Y Nadab y Abiú, ¿qué hicieron Nadab y Abiú? Dice el texto, ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué dicen los comentarios de Nadab y Abiú en Levíticos 10? Dice que ellos mueren y a partir de ese momento viene una ley, y es una ley con respecto a los levitas, que no debían beber vino ni sidra. Y algunos comentaristas dicen, debe ser que Nadab y Abiú entraron borrachos a ofrecer el incienso, ofrecieron un incienso extraño, y eso es lo que significa. No lo sabemos, pero está ligado en el capítulo 10 de Levítico. Pero lo que estamos viendo es que el pecado deja unas banderas, deja unos señales, y el Señor está diciendo, eso es lo que ocurre. Y aquí podemos ver tanto el carácter de fidelidad de Dios, como vemos el carácter de la infidelidad del pueblo, de un pueblo que ha sido amado por Dios, de un pueblo que ha sido guiado, de un pueblo que ha sido instruido por Dios. Y entonces podríamos decir nosotros que cualquier persona que no pone su confianza en Jesús, la consecuencia es muerte eterna. Y miren estos 2 pasajes tremendos que nos hablan de creer en Jesús o el no creer en Él, la consecuencia que va a venir a nuestras vidas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le pasó a ellos estando en Cades Barnea? El Señor dice, avancen,
tome la tierra prometida. ¿Y qué dijeron ellos? No creyeron. No le creyeron ni a él ni a su palabra y por eso murieron. Y eso es lo que va a terminar diciendo el capítulo. Que si uno podría ver las cabezas del pueblo, uno podría ver solamente 2 cabezas, 2 hombres canosos dentro de todo el pueblo. ¿Y quién eran esos 2 hombres canosos? Josué y Caleb. ¿Pero qué los llevó a que no pasaran? El no creer en el Señor, el no creer en la palabra de Dios. En nuestros días, no creer en Jesús es sinónimo de condenación. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros tenemos esa bendición de creer en el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Amén. Entonces vemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios que cumple su palabra tanto en protegernos como en darnos lo que corresponde o el juicio que corresponde en su momento. Pero veamos la heredad de Dios. Veamos los versos 52 al 56 y noten que la palabra que más se repite es heredad. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad. O sea, a esas tribus, ya que están repartidos, ya que están contados, a ellos se va a repartir la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, a los menos, ¿qué va a pasar? Menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. O sea, fueron contados y de acuerdo a cómo fueron contados, iban a recibir la heredad. Ya sabemos lo que pasó con Simeón. Debió haber recibido mucho más, pero no lo va a recibir por lo que ha pasado. Verso 55, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces aquí vemos que el tema es la heredad de Dios. Después de ver la fidelidad de Dios, era cómo iba a repartirse la heredad. Primero la heredad para las tribus, pero noten también la heredad de Dios para los levitas, versos 57 al 62. Los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la familia gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Esas son las familias de los levitas. La familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. Aquí nos habla de la familia de Moisés. Coat engendró a Amram. Amram, la mujer de Amram se llamó Jocabed. O sea, esos son los padres de ¿quién? De Moisés, Amram y Jocabed. Hija de Leví. Recuerden que era una tía con un sobrino, la unión, que eran de Leví. Por eso Moisés viene de la tribu de Leví. Que le nació a Leví en Egipto. Esta Dios dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. ¿Por qué Dios no les dio heredad a los levitas? Muy bien, porque la heredad de los levitas iba a ser Dios mismo. Números 18:20. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Versos 21 en adelante de este capítulo empieza a decirle, tú vas a tomar de los diezmos de ellos, de lo que ellos traigan, y le empieza a repartir y a decir, yo voy a ser tu heredad. O sea, yo te voy a participar de lo que es mío. Hermosa heredad para los levitas. Veamos el último versículos y aquí veremos estos hombres canosos y vemos que Dios honra a los que le honran. Volvemos a ver fidelidad de Dios. La pregunta del inicio, Hernando, ¿y ustedes qué hacen cuando llegan a un libro como números? ¿Ya se dieron cuenta lo que hacemos cuando llegamos a un libro como números? Pues primero contamos, comparamos y luego decimos qué hacemos con esos números. Como estadistas tenemos que mirar, pero vemos fidelidad de Dios, vemos infidelidad del hombre, vemos consecuencia del pecado, vemos muchas cosas y están ahí. Pero necesitamos que el Señor sea quien nos guíe. Versos 63 al 65. Esos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente de Jericó. O sea, están a punto de entrar. Están ahí enfrente de Jericó. Recuerden que fue la primera ciudad en la que entraron.
Dice, entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto ¿de qué? Entonces el primer censo ¿dónde fue? En el Sinaí. ¿Y el segundo censo dónde fue? En Moab, después de la mortandad de las moabitas, haberse mezclado del pueblo, haberse mezclado con estas moachitas. Verso 65, dice, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. O sea, si pudiésemos tenerlos ahí sentados como están ustedes, Caleb y Josué podrían identificarse muy fácilmente. No tendrían el cabello negrito como lo tiene Samuel, que es un muchacho, ¿sí? Pero tendrían el cabello así blanquito, blanquito como lo tienen algunas personas. Bueno, pero qué bendición, ¿no? Eran los únicos de entre 80 y 85 años. Y eso es algo bien lindo, porque Dios dejó a estos hombres como una distinción y testimonio para la nueva generación. La nueva generación podían ver a esos hombres mayores y sabían que la fe en Dios es honrada. Lo que no pudieron hacer los padres de la nueva generación lo lograron Caleb y Josué al creer a Dios y su palabra. Dios honra a los que le honran. Pero la pregunta es, ¿les costó a Caleb y a Josué? Claro, todo el pueblo contra ellos. Eran primero 10 voces contra 2 voces, 10 espías contra 2 espías, luego todo un pueblo contra ellos, ¿sí? Hablaron de ellos, quisieron apedrearlos, querían matarlos, los odiaban, pero hoy el Señor los está honrando. Y dice, está mostrando que lo que ellos hicieron fue fiel a mi palabra, me creyeron. Y eso es lo que siempre nos muestra que a veces no siempre la mayoría tiene la razón. En la Biblia generalmente a veces la minoría la que podría tener la razón, como lo que pasó con Caleb y Josué. Pero siempre mirar lo que el Señor hace, no la fidelidad de Dios. Y yo creo que ese capítulo nos vuelve a recordar Filipenses 1:6. Podríamos decirlo nuevamente, recordando que dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Padre, gracias te damos, te bendecimos, Señor. Tremenda lección de números, tremenda lección de comparación de censos en esas tribus, y sencillamente los números dejan reflejado tu gracia, tu fidelidad, tu misericordia, como también dejan reflejado el carácter malo, Señor, que a veces solemos tener, Padre. Te queremos pedir perdón y queremos rogar, Señor, que en realidad el tiempo pasa y que no nos conformemos simplemente con ese cambio tan extremo que tuvimos cuando llegamos a ti, que no nos conformemos con aquello que éramos y lo que somos ahora, y que es una distinción muy fuerte y muy marcada, pero que aún albergamos ciertas cosas, guardamos en nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestros hábitos, ciertas cosas que son de ese hombre viejo que tú quieres que no estén más en nosotros. Hoy te queremos entregar, Señor, creo que hoy nos vienes hablando como ese mensaje que vimos el domingo anterior, de tus pensamientos y nuestros pensamientos, de tus caminos y nuestros caminos, Señor. Padre, y sabemos que tus caminos y tus pensamientos son más altos y el Padre nuestro lo muestra, y por eso te decimos, venga a nosotros tu reino, Señor. Padre, si tu reino y si tus pensamientos estuvieran en nuestras cabezas, en nuestras mentes y nuestros corazones, en realidad no habría tanta división en la iglesia, en realidad no habría tanta situación, Señor, de que a veces vemos la vida de una manera, o con todo lo que está pasando en nuestro mundo actual, Señor, como el mundo está tan polarizado, y te rogamos, Dios, que en realidad tu reino, tu palabra, tu discernimiento venga a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y yo te doy muchas gracias por esta noche y gracias por permitirnos seguir avanzando en este libro de números que ha sido un desafío muy grande para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Recuerden las mujeres su reunión, recuerden los jóvenes teatro. Si han guardado sus diezmos ofrendas, está la alfolía al final. Que tengan una feliz noche.